Muchas gracias, señor consejero. Pasamos al segundo punto del día, que también es otra comparecencia. Pero antes de nada quisiera proponerles un cambio en el orden del día en relación a una cuestión que ya se había hablado en la mesa de la comisión, de que el Grupo Parlamentario Popular se adhiriera también a ese debate conjunto solicitado en relación a el vertido de hidrocarburo producido en la bahía de Algeciras tras el fallo de una monoboya de Cepsa. Esta iniciativa, tal como está en el inventario, la pueden ver el resto de grupos parlamentarios, tiene el número 10-16/APC 000904. Por lo tanto, como así consta en... Sí, dígame, señor Crema. La verdad que yo lo dijeron directamente en la mesa. Yo desconocía, señora Escrivá, lo que usted me está planteando ahora mismo. Si yo lo hubiera sabido desde un principio, no hubiera habido ningún problema por parte de esta mesa. No obstante, si en el tiempo, y si la letra lo permite, que me refiero en el tiempo que el consejero va a tener para hacer su primera exposición, también nos trae usted el número de la iniciativa, pues la vamos y la suscribimos, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, si les parece bien esa modificación del orden del día, el Partido Popular también forma parte de los solicitantes de la comparecencia, por lo tanto, dispondrá un tiempo de 7 minutos en su intervención. Sin más preámbulo, le doy la palabra al señor consejero para esta comparecencia. La de la bahía de Algeciras. Vale. La segunda. Cuando quiera. Muy bien. Bueno, pues en esta segunda comparecencia abordamos una cuestión acaecida en septiembre. Izquierda Unida, que fue el grupo que propuso la comparecencia, aunque ahora se sume alguno más, se interesa por el vertido de hidrocarburos que se produjo concretamente el 27 de septiembre en la bahía de Algeciras. Yo voy a proceder a facilitar la información de que disponemos en la consejería y explicaré las medidas adoptadas, expondré la valoración de la situación producida, que es lo que se me solicita. Lo haré, señoría, de la forma más exhaustiva posible para que todos podamos conocer la dimensión de lo acontecido y la incidencia sobre el medio natural, en este caso el medio hídrico. Bien, la refinería Gibraltar San Roque de Cepsa centra su actividad en la transformación de productos petrolíferos a partir de petróleo crudo. Para el desarrollo de tal función tiene acceso a la bahía de Algeciras mediante la habilitación de un pantalán en el que se sitúan los atraques donde los barcos realizan las maniobras de carga y descarga de productos. Además, existe una monoboya para la descarga de crudo situada a 1,5 kilómetros de la costa. Según el informe final emitido sobre el incidente por la empresa Cepsa a las 20:45 del día 27 de septiembre, se estaba ejecutando la fase inicial de la inspección y prueba hidráulica anual de las mangueras flotantes de la monoboya mencionada. Esta maniobra se realizaba introduciendo agua a presión con la bomba contra incendios del buque auxiliar remolcador denominado Certosa 27. El proceso consiste en el vaciado del crudo de las mangueras flotantes de la monoboya y su sustitución por agua. Realizando esta acción, se produjo un derrame de crudo por el cañón bomba contra incendio del buque. El vertido fue cuantificado en 500 litros. La empresa insiste en que tanto la monoboya como sus mangueras flotantes no ocasionaron el vertido, sino que fue la bomba contra incendios del buque la que en este caso falló. La delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la provincia de Cádiz tuvo conocimiento del incidente a través del Centro de Coordinación de Emergencia 112, desde donde se adoptan las medidas de protección civil correspondientes. Tras el accidente, por parte de la empresa, se activó el Plan Interior Marítimo avisando a Capitanía Marítima, al 112 y a esta consejería, e informaron que desde una embarcación localizaron una mancha de 10 por 10 metros y que la misma sí había sido absorbida por las bombas de dicha embarcación.
Sobre las medidas adoptadas para minimizar el impacto, debo informar que ante la situación acaecida lo primero que se efectuó fue la activación de las embarcaciones de salvamento marítimo, Salvamar Dube y el remolcador Luz de Mar, que comenzaron a trabajar en la zona desplegando una barrera en la desembocadura del río Palmones, ya que las condiciones meteorológicas hacían suponer que el vertido llegaría al litoral en la playa de la Concha. Asimismo, en esa noche, efectivos de la Unidad de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de esta consejería, junto a personal del Departamento de Protección Ambiental de Refinería y una dotación de policía portuaria, recorrieron las zonas que previsiblemente podían verse afectadas. Durante la noche no se detectaron restos de hidrocarburos en la arena o manchas en el agua, aunque sí se percibían olores fuertes propios de dichas sustancias. Sobre los daños provocados puedo decirle que en la mañana siguiente, día 28 de septiembre, el producto del vertido llegó a la playa de la Concha bajo el puente de acceso norte al puerto de Algeciras, observándose una mancha de crudo ligero de unos 80 metros cuadrados de superficie bajo el puente confinada por la escollera. La playa de la Concha se presentaba afectada desde la escollera en un tramo de arena de unos 540 metros de longitud, con una anchura que oscilaba entre el 1,5 metros y los 40 centímetros. Las condiciones meteorológicas con fuerte viento de levante propiciaron la concentración del producto en la zona por el efecto del levante. También se vio afectada una parte de la dársena del puerto pesquero. Desde nuestra delegación territorial, tras tener conocimiento de la situación y en aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo Terrestre de Andalucía y a la autorización ambiental integrada de la que dispone la instalación, se requirió a la empresa Cepsa la necesidad de utilizar todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de esa descarga accidental, así como la remisión en el plazo máximo de 48 horas de un informe detallado sobre el accidente con datos referidos a las causas, daños causados y medidas correctoras tomadas. Por parte de Cepsa Refinería y dirigido por su jefe de seguridad, se desplegó el operativo de retirada del crudo y limpieza de la playa, coordinado con las autoridades municipales, Capitanía Marítima, Demarcación de Costa y agentes de medio ambiente de esta delegación. Las operaciones de limpieza terrestre consistieron en la retirada de la arena manchada y la aspiración del crudo acumulado bajo el puente. Las operaciones marítimas comenzaron a las 10 de la mañana del día 28 de septiembre y consistieron en el despliegue de una barrera de contención para impedir el paso del crudo bajo la primera bocana y en el arrastre de una barrera absorbente a lo largo de las zonas donde había irisaciones. En estos trabajos intervinieron en tierra 20 operarios, realizando trabajos manuales, 2 retroexcavadoras, 2 dumpers, 4 camiones de vacío, 2 camiones bañera, un camión con caja y un camión con 4 contenedores. En el mar, realizando los trabajos de limpieza en la dársena del puerto pesquero, intervinieron 2 embarcaciones y se instaló una barrera absorbente y otra de contención. Durante la tarde, la afección había disminuido considerablemente sobre la playa tras la retirada de arena contaminada y de agua mezclada con hidrocarburos. En la mañana del día 29 de septiembre, la playa de la Concha se encontraba ya prácticamente limpia, reduciéndose la afección a irisaciones en el interior de la dársena del puerto y pequeños restos dispersos de hidrocarburos en la línea de marea. Durante esa jornada continuaron trabajando los equipos de limpieza con 8 operarios, realizando limpieza manual, una retroexcavadora, un dumper, 2 camiones de vacío y 4 cubas de recogida de residuos. Se retiraron algunos restos de espumas en la zona alta de la playa y se procedió a instalar una barrera de material absorbente en la bocana de entrada del puerto y mantas absorbentes junto a la escollera. Se cerraron las acciones a las 20:30 tras la comunicación de Cepsa informando sobre la finalización de los trabajos de limpieza. Respecto a los daños evaluados, puedo informarle que con posterioridad al incidente, el litoral de la bahía de Algeciras afectado ha seguido siendo objeto de seguimiento diario por parte de esta consejería, mediante la Unidad de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar y por agentes de medio ambiente de aquella delegación territorial. Le confirmo que no se han detectado visualmente indicios fehacientes de afección grave al medio receptor y tampoco se ha constatado la existencia de mortandad de fauna. Igualmente hay que destacar que el Servicio de Gestión del Medio Natural y Biodiversidad ha informado de que a tenor de la delimitación geográfica de la zona afectada por el vertido,
que se recoge en el informe del referido incidente, no es previsible que se hayan producido afecciones relevantes a georrecursos, ecosistemas o especies amenazadas o de especial interés, dadas las características de la zona. Asimismo, tampoco nos consta incidencia alguna de lo ocurrido en el ámbito territorial y marítimo del Parque Natural del Estrecho. Sobre su interés acerca de las medidas que se hayan adoptado por esta consejería para minimizar el impacto, le informo de que en lo que se refiere al ejercicio de nuestras competencias por parte de la Delegación Territorial de Cádiz, se procedió al seguimiento del incidente y de las comentadas operaciones de limpieza de la zona afectada, con participación de agentes de medio ambiente y del personal de la Unidad de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar, así como con continuas comunicaciones con el Centro de Coordinación de Emergencia 112. En cuanto a la exigencia de responsabilidades, hay que reiterar que, conforme a lo declarado por la empresa y lo comprobado por los servicios actuantes de la consejería, que he relacionado anteriormente, el derrame de crudo mezclado con agua procedía del cañón contra incendio de un buque auxiliar durante la operación de vaciado del crudo y sustitución por agua de las mangueras flotantes de la monoboya. Debemos aclarar que el vertido desde buques a las aguas litorales se efectúa del ámbito del Reglamento de Vertidos de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015 de 17 de marzo, y por tanto no es una competencia de esta Administración, sino que es competencia del Estado. Así se recoge en el reglamento. Como es sabido, la comunidad autónoma es competente en materias de vertido de tierra a mar, pero no de mar a mar, control que se reserva a la Administración central en virtud de lo regulado por la Ley de Costas. Puedo asegurarle que, una vez recabados los correspondientes informes y las actas de los agentes de medio ambiente, se han remitido a Capitanía Marítima y a la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico para los efectos oportunos en el ámbito de sus competencias. La Administración del Estado será la que deberá valorar si procede o no el inicio de expediente sancionador en el que se investiguen a los posibles responsables y se impongan las sanciones que correspondan. Por nuestra parte, y con independencia de las actuaciones que lleve a cabo la Administración del Estado, a través de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, se realizarán tomas de muestras en los puntos de muestreo de la masa de agua afectada por el vertido, con el objeto de realizar un seguimiento de la calidad de dichas aguas para comprobar si persisten efectos tardíos del vertido. Colaboraremos de forma constante con la demarcación de costas, adjuntándole las analíticas que se vayan produciendo y trasladándole la información que esté en nuestra mano. Seguiremos alerta, señoría, y velaremos porque la calidad de las aguas de la bahía de Algeciras no se vea afectada ni por esta ni por ninguna otra amenaza. Estamos ante un puerto de máxima afluencia de buques, el primero de España en tráfico total de mercancías, con una incidencia económica, como todos sabemos, incalculable sobre nuestra comunidad autónoma. Todo ello no será óbice, señoría, para que estemos en permanente atención para que la bahía de Algeciras pueda convivir con un puerto de tal importancia sin que su riqueza natural se vea afectada. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Pasamos, pues, al turno. Un segundito, vamos a comprobar. Sí, pero esto es 14.901. Lo tenéis que decir antes.
vista la documentación aportada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, también vemos que es correcta, forma parte también una petición de comparecencia con este sentido, por lo tanto pasa también a ser un grupo proponente. Entonces, para que tengamos un resumen y una organización del mismo punto, proponentes son Izquierda Unida, Ciudadanos, Podemos y Partido Popular. No proponente el Grupo Parlamentario Socialista. Tienen entonces 7 minutos de tiempo en cada uno de ustedes. Señor Castro, empieza usted por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Muchas gracias, presidente. Y también agradecer al consejero la información, aunque sea una información ya conocida, ¿no? Nos ha leído más o menos el informe que elaboró la delegación territorial el 9 de noviembre. Primero el sentido o el objeto de una comparecencia como esta, porque parece que a toro pasado lo que nos puede mover a los grupos de la oposición en este caso es a buscar las fallas de la administración, intentar cercarla en esas fallas y utilizarlo pues como herramienta contra el gobierno, ¿no? Nosotros queríamos información. En ese sentido nos hubiera gustado que alguna información que se puede desprender del informe que hizo la delegación territorial la tuviéramos ya aquí, que es lo que entiendo que la consejería ya la tiene y que en su segundo turno pues nos la podrá dar, ¿no? Y en el segundo objetivo, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sería una evaluación a futuro, en base a las competencias que tenemos, analizar si ocurren episodios como este, parecidos, esperemos que no ocurran nunca, pero si ocurre de un mayor volumen, cómo habría que actuar. Y para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, quizás no alguna parte de la actuación debería de revisarse para la mejora a futuro. En primer lugar, dando por buena las explicaciones de la empresa, de Cepsa, vamos a decir que nos la creemos. Pero, a ver, ¿por qué digo esto así? Porque no conozco ninguna empresa que en los protocolos de seguridad que tiene establecido y sobre todo en la revisión de las infraestructuras tan importantes, y por cierto, me gustaría decirlo, en un sitio tan complejo de gestionar como es la bahía de Algeciras, por la actividad industrial que tiene desde todos los puntos de vista, a mí no me cuela que una inspección anual se haga a las 9 menos cuarto de la noche en pleno temporada de levante. Mire usted, no. Es muy raro. Es muy raro. Entonces, lo primero que habrá que decir, porque a mí me consta que existen protocolos muy exigentes de cuando se va a hacer cualquier tipo de acción ordinaria, que preceptivamente hay que avisar a distintas administraciones, desde Capitanía Marítima a otras. A mí me resulta muy raro que una actividad anual periódica se realice a esas horas y el levantazo casi a esa noche. De hecho, no se puede empezar hasta el día siguiente a las 10 porque era imposible meterle mano. Por lo tanto, era una revisión anual. Habrá que decir que las revisiones anuales no se hagan en noche cerrada con temporada de levante, porque eso, en fin, te puede llevar a distintos problemas. En segundo lugar, nos gustaría que nos aclarara, cuando se habla del operativo que se pone en marcha una vez que Cepsa informa a Capitanía, al 112, a la consejería, que salen las embarcaciones de la administración, ¿qué tiempo, qué lapso de tiempo tenemos desde que se da el fluido en el agua hasta que se informa? Se habla de que se le traslada a la empresa la necesidad de que en el plazo máximo de 48 horas elabore un informe detallado sobre el accidente con todos los datos disponibles referidos a las causas, daños causados, medidas correctoras tomadas. Nos gustaría saber si ese informe detallado de Cepsa está ya en poder de la Administración y si ha sido de nuestra satisfacción o de ahí se desprenden también elementos para la mejora a futuro. Yo ya apuntaría uno, por favor. No hagan ustedes más revisiones periódicas anuales de noche cerrada con temporal de levante, porque no parece lo más razonable. Sobre la evaluación de los daños.
escuchándole a usted, leyendo el informe que realiza la delegación territorial, parece como si toda la evaluación de daño hubieran sido visuales. O al menos así lo pone en el informe y usted lo ha repetido. Claro, para ver la afección grave al medio receptor, o de la mortandad de la fauna, se puede entender, ¿no? Si no vemos que es algo visual. Ahora, la afección al medio receptor sí entendemos que tiene que estar vinculado a lo que la propia consejería habla de la toma de muestras en los puntos de muestreo de la masa de agua y los resultados que la misma da. Porque a nosotros, por ejemplo, nos extrañó, igual ahora usted nos informa y nos dice, mire usted, es que con este nivel de alerta no era necesario. Porque yo soy consciente de las competencias. Lo que sí soy consciente es que en cuanto toca tierra, es competencia nuestra. Y tenemos que ser lo más diligentes del mundo. A mí, por ejemplo, me extrañó que no se cerrara la playa. Es que a lo mejor no hacía falta. Eso también le pido a usted. Y después usted no la nombra, no sé si por no nombrar la bicha, que es las lapas que están en la escollera, que están protegidas, que han sido objeto de preocupación y demanda por parte de las organizaciones ecologistas, sobre todo de Ecologistas de Nación de Verdemar. Si hemos podido comprobar a través de análisis de las aguas y los análisis de la especie, pues si ha habido algún tipo de afección, porque claro, ahí sí ya estaríamos hablando de que esa afección nos podría llevar a un delito y el delito a la necesidad de que esta administración actuara. Por lo tanto, si más allá de las revisiones visuales, vamos a decir, que nos llevó a que no hubiera indicios fehacientes de afección grave al medio receptor, sí, por el informe de CESA y los distintos análisis que hemos podido hacer nosotros, sí estamos completamente tranquilos y seguros en ese extremo, ¿no? Tiene que ir terminando, señor Castro. Y termino. ¿Por qué digo esto? Porque en el informe, que es de 9 de noviembre, dicen que se harán las tomas de muestras en los puntos de muestreo de la masa de agua afectada por el vertido con el objeto de realizar un seguimiento de la calidad de dicha agua. Y claro, a 11 de noviembre nos dicen que no tienen, hasta la fecha no tenían constancia de que se hubieran hecho esos muestreos propuestos y por lo tanto que usted nos aclare si ya están hechos y si no hay afección. Porque yo cuando vi todo esto y cuando estudié los protocolos que se siguen y lo de la hora, y termino de verdad, presidente, en fin, yo lo primero que pensé es, a esta gente, si hacen las revisiones a estas horas y con estos temporales, habría que expedientarlos por temerario, al menos. Gracias. Muchas gracias, señor Castro. Tiene la palabra la señora Escrivá en nombre del Grupo Parlamentario de Poder. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias por el esfuerzo en buscar que mi intervención entrara ahora. Bueno, es responsabilidad de todos realizar todas las actuaciones necesarias para que accidentes como este no vuelvan a ocurrir, porque este tipo de actuaciones pues tiene un impacto muy grande en los ecosistemas de nuestras playas. Pero bueno, coincido con el portavoz de Izquierda Unida, que aunque es que no comprendemos cómo esta actuación se lleva a cabo con este temporal. Me pregunto, ¿los protocolos permiten este tipo de actuaciones? Pues si lo permiten, yo creo que están fallando. Porque nos dicen, pues eso, que existen numerosos protocolos de seguridad y las primeras investigaciones dicen, bueno, pues que ha habido un fallo mecánico, pero claro, los fallos mecánicos, pues lógicamente tienen factores externos y yo creo que este fallo mecánico, pues tuvo una de sus, digamos, de sus causas pudo ser este temporal. Una vez queremos, vamos a ver, las causas, ya creo que una está clara que es esta, pero según nos consta, el informe del director del Departamento de Mantenimiento de CESA todavía no es público, todavía no lo conocemos, con lo cual creemos que más adelante deberíamos conocer ese informe a ver si, digamos, es lo suficientemente detallado y si es lo suficientemente creíble. También nos gustaría
digamos, hacer un especial énfasis a, bueno, pues que este vertido tiene unas consecuencias de restitución del ecosistema, consecuencias de recogida de este vertido, consecuencias que suponen un coste económico para la Administración y, por tanto, creemos que CEPSA debería ser la responsable de sufragar estos costes, porque, bueno, por un lado pensamos que sería lo más justo y, por otro lado, ayudaría a que en un futuro el seguimiento de los protocolos pues se realizara mejor por parte de esta compañía y de otras muchas. También vemos necesario que se revisen los protocolos, que se actualice, que este accidente, llamémoslo así, sirva para revisar los protocolos. Pero bueno, los protocolos no solamente tienen que estar en el papel, también tienen que estar en la práctica. Por eso hay que hacer un seguimiento de los protocolos. Y yo me pregunto si este seguimiento, aparte de por la empresa, se hace por las administraciones. Yo no sé si esta administración hace un seguimiento de que esta empresa cumple con esos protocolos o es, como ya he dicho, por tema competencial, el Gobierno central. Yo no sé quién de las dos administraciones es la competente, pero creo más que necesario que se haga un seguimiento de ese cumplimiento de los protocolos. Y bueno, desde Ciudadanos consideramos que la Administración andaluza a posteriori ha actuado con bastante diligencia, pero creemos que en ese seguimiento hay que ser más exigentes. Tenemos que seguir avanzando en ser más exigentes en los protocolos. Yo nunca voy a pedir que se cierre una empresa por un accidente, pero sí que estos accidentes sirvan para cada vez ser más exigentes, porque nuestro medio ambiente, nuestro entorno, nuestras playas se encuentran en un riesgo continuo, puesto que hay una gran afluencia de este tipo de embarcaciones y yo creo que es más que necesario seguir mejorando los protocolos y su seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Escrivá. Tiene la palabra la señora García Bueno en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que, desgraciadamente, hablar de vertidos en Algeciras no es nada nuevo, ¿no? La bahía está sometida a continuos vertidos, está sometida a una constante degradación. Recordemos que uno de los más graves accidentes, el 26 de mayo del 85, uno de los peores accidentes laborales, donde la explosión en cadena dio, desgraciadamente, con 33 muertos y 36 heridos graves. También volvía a suceder el 21 de enero del 2003, después de que otro buque de CESA dedicado a abastecer de combustible a los barcos que cruzan el estrecho de Gibraltar, naufragó en plena tormenta, ¿no? Pero tenemos que recordar que las denuncias por contaminación no son solo cuando hay accidentes grandes, sino que es lo cotidiano, día a día, en esta zona que, recordamos, es clave para el transporte mundial de petróleo y mercancía. Las denuncias de los diferentes grupos ecologistas de la zona no son nuevas, llevan años denunciando las grandes instalaciones industriales de la zona, una zona, recordemos, fuertemente golpeada por el paro. Una de las denuncias de estos grupos ecologistas desde hace años es que la empresa CESA es por almacenar aguas con hidrocarburos y otros productos en las piscinas cercanas a la población a cielo abierto. Cuando hay fuertes lluvias, en ocasiones se desbordan y los productos altamente contaminantes van a parar a la bahía, según una denuncia de Ecologistas de Nación del 2010. CESA vierte al año en la bahía de Algeciras la cantidad de 5 millones de metros cúbicos de aguas residuales. Quiero hacer referencia a estos datos porque, aunque nos lleva esta comparecencia a lo ocurrido en septiembre, desgraciadamente, y repito, no es nada nuevo, ¿no? Son continuos los vertidos, como decía, que se producen en la bahía de Algeciras desde el complejo petroquímico, y es necesario y urgente, señor consejero, tomar medidas que frenen este desastre
hacia nuestras aguas, nuestro medio ambiente, y esto pasa por un cambio energético para paliar las dependencias que tenemos con los combustibles fósiles. Usted sabe perfectamente que las refinerías son las instalaciones industriales que más contaminan. No podemos pensar en ampliar más, sino todo lo contrario. El último accidente de vertidos y contaminación sufrida en la bahía, que nos trae hoy aquí esta comparecencia, ocasionados por la monoboya que la compañía petrolera CESA tiene en la zona. Ha habido diferentes denuncias, tanto de Verdemar, Ecologistas en Acción, como de Agadén, que precisamente la respuesta que le daban desde la delegación territorial es la que usted ha hecho referencia hoy aquí, ¿no? Y en el escrito que remitía precisamente Agadén, se hacía hincapié en lo que algunos de los portavoces que me han precedido decían, ¿no? Y es precisamente cómo tuvo lugar con un fuerte viento de levante la noche del accidente y que parece ser que no había medidas preventivas ambientales ante un posible vertido. Como es perceptivo en todo tipo de tareas, esto es contraviniendo las medidas de seguridad ambientales que se han de adoptar en estos casos. Según Agadén, en ese escrito que le remitía, el vertido parecía ser de unos 2.000 litros de petróleo, los que contaminaron el medio acuítico de la bahía de Algeciras, aunque en otros escritos se hacía referencia a 500 litros. El problema fundamental de este tipo de vertidos es que se produce un vertido detrás de otro. Un vertido degrada el ecosistema marino costero y el que viene detrás lo degrada aún más. Se decía, y usted hacía referencia, en que el vertido contaminó la atmósfera con un fuerte olor que invadió la costa de donde llegó el vertido, que produjo picor en la nariz y en la garganta, así como irritación en los ojos a buena parte de las personas que estuvo expuestas al vertido en la costa. Según estos grupos ecologistas, estos hechos denunciados pudieron constituir, en la opinión de estos grupos ecologistas, el tipo delictivo previsto y tipificado en el artículo 325 del vigente Código Penal, identificando someramente en el caso denunciado la existencia de todos los elementos que configuran este tipo penal. Había también un escrito, como le decía, de Verdemar, Ecologistas en Acción, donde hacía hincapié que este vertido ha podido afectar a las especies de La Paz incluidas en el listado de especies silvestres sometidas a protección especial al este. También podría haber afectado a varios ejemplares de Patella ferruginea. Y es por lo que les solicitaban información de cómo ha afectado el vertido a los fondos marinos, barras del litoral y la escollera, y si la Junta de Andalucía tiene hecho un informe ambiental de la afección del mismo. ¿Y qué medidas había tomado la Junta de Andalucía ante estos hechos? La respuesta, que es la que usted acaba de hacer mención en esta comparecencia, es la que le remitió tanto a Verdemar, Ecologistas de Nación, como a Agadén. Teniendo en cuenta esa respuesta, y termino, nosotros nos hacemos diferentes preguntas. Y ya hacían hincapié algunos portavoces. Las circunstancias en las que se produjo el vertido, ¿había medidas preventivas ambientales adoptadas antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento? Porque al tener en cuenta que parece que cuando se produjo el vertido el viento de levante soplaba bastante fuerte y era de noche, las medidas preventivas como alguna barrera alrededor de la monoboya del CESA. Y si durante la noche del 27 de septiembre a la madrugada del 28 se llevó algún tipo de medida o similar para intentar que el vertido no llegase a las costas.
También si se vertió algún tipo de dispersante disolvente sobre el vertido de aguas en la bahía de Algeciras. ¿Qué cantidad de petróleo vertido? Porque se decía 500, luego 2000. ¿Qué cantidad de petróleo se recogió, sin contar la arena, agua u otros materiales? Y qué afección ambiental que el vertido ha tenido en las aguas de la bahía de Algeciras y dársena pesquera del puerto de Algeciras. La afección ambiental que el vertido ha tenido en la costa, las playas de La Concha y el Rinconcillo y Espigón, donde se asientan los pilares del puente de acceso norte al puerto de Algeciras. Y qué tratamiento se ha dado al material contaminante que se ha recogido, donde se ha almacenado provisionalmente este material y que si tienen permiso las instalaciones donde se almacenó provisionalmente para albergar este tipo de sustancias. Por último, ¿qué coste económico ha ocasionado a la Consejería de Medio Ambiente este vertido? ¿Y qué coste económico ha tenido para otras consejerías de la Junta? Si nos gustaría, si fuera posible que nos contestara, qué número de vertidos de hidrocarburos en la bahía de Algeciras se han producido en los últimos 5 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Bueno, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Muñoz Madrid. Muchas gracias, señor presidente, señor consejero. Vamos, evidentemente, este es un lamentable accidente que quizás se podía haber evitado y que podía además haber tenido peores consecuencias medioambientales de las que tuvo, pero sí que también que reconocer que hubo una actuación inmediata de CEPSA, de Capitanía Marítima y de algunas de las administraciones interesadas, que fue una actuación que fue en global adecuada y rápida y relativamente eficaz, ¿no? En el campo de Gibraltar, efectivamente, tenemos el puerto más importante en tráfico de mercancía y de pasajeros de España y el polo químico o el polo industrial, el polígono industrial más importante de Andalucía y el segundo de España. Eso tiene sus ventajas y sus grandes riesgos. Tiene sus ventajas principalmente laborales, donde son muchos miles de personas los que viven de todas las industrias de la bahía y del puerto, pero también tiene su riesgo, sobre todo riesgos medioambientales y sanitarios importantes que los llevamos padeciendo los que vivimos allí pues mucho tiempo. Sí hay que decir, y hay que reconocer, porque es mérito creo que de todas las administraciones, hay que decir que la cantidad de incidentes de vertidos que existen en la bahía de Algeciras en los últimos años o ahora no tiene nada que ver con la cantidad y la calidad que existían hace 15, 20, 25 años, donde eran mucho más frecuentes, con mucha más cantidad de crudo que los que actualmente se ocurren, puesto que las medidas que se están llevando a cabo por las propias empresas, en la mayoría de los casos obligadas por la legislación autonómica y nacional en cada caso, pues hace que tenga unas medidas de control medioambiental bastante mayores. Sí es cierto que en todo momento la situación estuvo, y lo digo entre comillas, controlada parece ser por CEPSA, puesto que esa misma noche se pusieron barreras alrededor de la monoboya y ya se extrajeron algunas cantidades de fuel, pero por supuesto llegó a la costa. Y se avisó inmediatamente, como usted bien ha dicho, porque usted lo que ha leído ha sido el informe de CEPSA prácticamente, a Capitanía Marítima, 112 y a la Junta de Andalucía, pero lamentablemente, y lo digo por el informe, por CEPSA, lo digo por su intervención y por la de los demás grupos, aquí todo el mundo se olvida de los municipios del campo de Gibraltar, parece ser. Nadie avisó oficialmente a ninguno de los municipios de la bahía del campo de Gibraltar y en especial al de Algeciras, puesto que se sabía por el temporal de levante que hacía esa noche hacia dónde iba a ir el derrame que se había producido. Efectivamente fue una fina capa, como usted bien ha dicho, en el agua y en la arena, que se limpió por parte del plan de limpieza que activó rápidamente, que activó CEPSA, pero donde también intervino, por supuesto, personal del Ayuntamiento de Algeciras, puesto que había que incrementar la plantilla de trabajadores en ese momento, aprovechando la baja mar y proceder a la limpieza más rápidamente antes de que la pleamar hiciera su aparición.
y se perdieron 30 metros cúbicos de arena, es lo que se ha perdido en la playa de la Concha, y en parte de la playa del Rinconcillo, que si alguno los conoce son dos playas que están unidas, que es una continuación de otra, pero que la playa de la Concha curiosamente es parte de dominio portuario y teóricamente, aunque no en la práctica, debería ser la autoridad portuaria quien se encargara del mantenimiento de esta zona. Efectivamente, el día 28 por la tarde las playas estaban limpias y el día 29 por la tarde es cuando se dio por zanjado el plan de interior marítimo, se dio por finalizado y desde el día 30 no hay restos de ese vertido en la zona. Lo que sí me gustaría saber es que realmente esos controles diarios que usted dice que se están haciendo y que, por supuesto, la Delegación de Playas del Ayuntamiento de Algeciras no tiene constancia de ello, en qué consiste y, como decía alguno de los portavoces, qué afección medioambiental ha tenido. No obstante, este incidente, a pesar de haber sido uno de los más mediáticos y de mayor repercusión mediática, pero lamentablemente no ha sido el más importante en los últimos años, ha habido otros con mayor repercusión en la costa y que ha tenido menos repercusión mediática que este, sí nos hace reflexionar porque hay que seguir mejorando las medidas medioambientales en la zona y ahí la Junta de Andalucía sí tiene que tener un control quizás más exhaustivo sobre las distintas empresas del arco de la bahía de Algeciras. Desde el Partido Popular lo que nosotros queremos es desarrollo y empleo, pero por supuesto también queremos salud y sostenibilidad en el medio ambiente. Y por tanto queremos y necesitamos la coexistencia de las grandes industrias, sobre todo las petroquímicas de la bahía de Algeciras, con un buen ambiente, con un medio ambiente totalmente garantizado. Y esa debe ser la forma de trabajar de todas las administraciones. Y ahí es donde, le vuelvo a decir, la Junta de Andalucía debe de tener una labor importante y una acción importante de fiscalización sobre todas las empresas. Sigue pendiente por parte de la Junta de Andalucía, aunque no quizá de su competencia o de su consejería, que se realice el estudio epidemiológico completo en el campo de Gibraltar, en la comarca del campo de Gibraltar. No hay forma de que tome esa decisión la Junta de Andalucía, se lo han reclamado absolutamente todos los estamentos, todos los organismos sociales y económicos de la comarca y no hay forma de que se haga. Y sí decir que efectivamente es CEPSA quien tiene que hacerse cargo de la mejora o de la regeneración de la playa de la Concha y de la parte de la playa del Rinconcillo que fue afectada y sí para eso el Ayuntamiento de Algeciras sí ha tenido conversaciones con CEPSA y sí se ha llegado a un acuerdo por el cual la empresa CEPSA, una vez que pase el periodo de invierno pues y acaben los temporales que suele ocurrir, que solemos tener por allí, pues se aportará una cantidad económica acordada y se regenerará la parte de arena y de la playa de la Concha que ha sido afectada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñoz Madrid. En este caso, el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene usted 3 minutos, señora Rubéñez, para posicionar a su grupo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Desde su puesta en marcha en 1967 en una zona estratégica para las exportaciones, la refinería Gibraltar San Roque de CEPSA se ha configurado como una industria altamente integrada con el complejo petroquímico en el que se ubica y con el resto de industrias locales, a las que abastece de productos energéticos. Ocupa una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados y emplea directamente a más de 1.000 personas con contratos fijos y a un número muy superior si se tiene en cuenta a las empresas auxiliares, así como al empleo indirecto que este tipo de industrias generan en la comarca. Sus unidades de proceso funcionan en base a tecnología dirigida al ahorro energético, así como a la máxima seguridad de las personas y de las instalaciones. En los últimos tiempos, además, se han realizado mejoras y puesto en marcha proyectos de recuperación energética que han mejorado el índice energético de esta planta.
Para el desarrollo de sus funciones, la refinería tiene acceso a la bahía de Algeciras mediante la habilitación de un pantalón en el que se sitúan los atraques donde los barcos realizan las maniobras de carga y descarga de sus productos. Igualmente cuenta con una monoboya para la descarga de crudos situada a unos 1.500 metros de la costa. Ya se ha puesto aquí y no me voy a reiterar. El pasado 27 de septiembre se estaba ejecutando la fase inicial de la inspección y prueba hidráulica anual de las mangueras flotantes de la monoboya que ya hemos mencionado, introduciendo para ello agua a presión con la bomba contra incendio del buque auxiliar remolcado y denominado Certosa 27. Realizando esta acción se produjo un derrame de crudo por el cañón bomba contra incendio de dicho buque, que fue cuantificado en unos 500 litros de crudo. El señor consejero ha expuesto con acierto todas las medidas que se tomaron en las horas y días posteriores, medidas que desde la Administración Autonómica en Cádiz se aplicaron con diligencia y apremio dada la situación, pues tras tener conocimiento de dicho incidente, se recurrió a la empresa Cepsa la imperiosa necesidad de utilizar todos los medios a su alcance para que los efectos de esta descarga accidental se redujeran al máximo. Igualmente, se le instó para que remitiese en el plazo máximo de 48 horas un informe detallado sobre el accidente con los datos referidos a las causas, daños causados y también las medidas correctoras tomadas. De la misma forma, embarcaciones de salvamento marítimo comenzaron a trabajar desplegando en la zona una barrera en la desembocadura del río Palmones, ya que se consideró que las condiciones meteorológicas de ese día hacían suponer que el vertido podía llegar al litoral de la playa de la Concha. Y para terminar, decir que tras producirse este accidente, la parte del litoral de la bahía de Algeciras afectada ha seguido siendo objeto de seguimiento diario por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, habiéndose confirmado que no se han detectado visualmente indicios fehacientes de afección grave al medio receptor ni de la existencia de mortandad alguna de fauna. Aunque lamentamos profundamente este incidente, consideramos que no puede demonizarse ni criminalizarse la actividad petrolífera que desarrolla la empresa en la zona, que dota de riqueza y puestos de trabajo y crecimiento a la bahía de Algeciras, pero siempre todo ello desde el más profundo respeto al medio ambiente y, por supuesto, a la legalidad vigente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rubiño. Cierra la comparecencia el señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias de nuevo a todos los portavoces. Voy a aclarar algunas cuestiones o ampliar que han sido expuestas por la mayoría de ellos, ¿no? Izquierda Unida, por aquello de que fue el primer proponente y además el primer portavoz en intervenir, ha comentado, sugerido o pedido la posibilidad de que se revise el protocolo de actuación en este tipo de de actividad que lleva a cabo este tipo de empresas, ¿no? Yo estoy de acuerdo, o sea, lo tengo que decir claro. Yo creo que es razonable que en determinadas condiciones meteorológicas determinadas actividades pues se pospongan, ¿no? Yo creo que eso entra dentro de la más pura lógica. En este sentido debo decir que estos protocolos los establece la Dirección General de la Marina Mercante, así los protocolos de actuación en esta materia como los protocolos de actuación en caso de contaminación, pero efectivamente, estando de acuerdo como estamos, vamos, una vez que el incidente, ha quedado suficientemente estudiado, que ahora hablaré también de lo que hemos hecho a posteriori, que usted pedía que, que relatara, entendemos que una vez que ha quedado constatado hasta dónde ha llegado este incidente y desde luego en el convencimiento expresado por todos los portavoces de que siempre se puede hacer más para, aunque es cierto, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, que en los últimos años ha descendido el número y la aparatosidad o el daño de los episodios que se han producido en la bahía de Algeciras, es cierto que siempre se puede hacer más y yo creo que lo que usted comenta algo absolutamente razonable, ¿no? Por tanto, nos vamos a dirigir al Ministerio de Fomento pues para que de alguna manera incluyan estos protocolos pues la posibilidad de que cuando se den estas circunstancias
meteorológicas no se lleven a cabo este tipo de actividades, ¿no? Bien, nosotros, más allá de las inspecciones oculares, otra cuestión que también usted ha comentado, que bueno, aunque pueda sonar un poco a que es una inspección poco rigurosa, hombre, en un asunto como este no es baladí. Si llega a la playa o no el vertido y el grado de afección a la playa, pues se tiene que hacer yendo allí mirando qué es lo que hay, ¿no? Por tanto, no es una cuestión menor. Pero más allá de estas inspecciones, decir que con posterioridad al incidente, el Servicio de Calidad de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico ha tomado muestras de hidrocarburos y grasas en las 3 estaciones de medición más cercanas al vertido y de la propia zona, y no se ha detectado concentraciones superiores a los límites de tales componentes tras las analíticas efectuadas en el laboratorio de Palmones. Ahí están los datos que se pueden consultar. Concretamente, en la semana del 31 de octubre al 4 de noviembre, por motivos técnicos, fue una semana que se decidió que era oportuna para hacer estas mediciones. Esto es lo que ha dado de sí. Además, el Servicio de Calidad había efectuado un informe de 11 de octubre, escasos 15 días después del incidente, analizando los resultados recogidos en las actas de inspección de la zona efectuada por los agentes de medio ambiente, que, como todo el mundo sabe, en este sentido, pues son agentes de la autoridad, ¿no? A las 9 de la mañana, a las 6:30 y a las 7 del 28 de septiembre. Y el 15 de noviembre se dio traslado de todos los resultados a la Capitanía Marítima de Algeciras, ¿no? Por tanto, se ha venido haciendo una labor, yo creo que de seguimiento importante. Se ha colaborado con el Ministerio de Fomento a la hora de esclarecer qué es exactamente lo que ha pasado y, bueno, será la Administración General del Estado la que tendrá que determinar si de todos estos informes se deduce una sanción o no a la empresa o al responsable último, el barco, en fin, que sería contratado por la empresa, en cualquier caso, a quien sea el responsable de este incidente. Decir también que, créanme, o sea, estas cuestiones no se hacen con ningún tipo de prejuicio ni intentando maximizarlas u ocultarlas. Las hacen funcionarios libres de cualquier sospecha, más allá del cumplimiento de su deber, agentes de medio ambiente, trabajadores públicos de los laboratorios, Capitanía Marítima. Bueno, y fruto de esto, le informo de que hay una discrepancia, efectivamente. Según CEPSA se vertieron 500 litros y según la Capitanía Marítima se vertieron 2.000. O sea, hay una discrepancia que, bueno, no es sustancial para que el incidente hubiese sido mucho mayor o mucho menor, pero ahí se da, ¿no? También se ha hablado de que quién paga esto. Esto lo paga CEPSA. Quien contamina paga. Nosotros, como Consejería de Medio Ambiente y cualquier otra administración que haya intervenido en atajar este incidente, bueno, eso creo que es sabido. La factura se le pasa a la empresa, que faltaría más, en la que se tiene que hacer cargo de bueno, pues de todo el gasto económico que haya supuesto en fin, la corrección de esta cuestión. En resumen, yo creo que, sinceramente, se hizo una actuación de acuerdo con la envergadura del incidente. Se actuó, yo creo que de una manera bastante efectiva. La coordinación con otras administraciones es buena, sinceramente es buena. Se hacen ejercicios a lo largo del año de coordinación, que cuando se produce un vertido de este tipo se aplican esta coordinación, y afortunadamente yo creo que cada vez se hace mejor. Sigue habiendo cuestiones que
mejorar. Creo que el protocolo previo para evitar estas cuestiones puede ser mejorable, así lo vamos a trasladar y vamos a, en lo que dependa de nosotros, a corregirlo. Y luego, en cuanto a la a la comunicación o no a los municipios del entorno, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, bueno, no tenía noticia de esa cuestión. En lo que dependa de la Junta de Andalucía, veré cuál es nuestra responsabilidad. Hablaremos también con Capitanía Marítima, porque, como usted comprenderá, en un asunto de este tipo, cuantas más administraciones estén implicadas en la solución de estas cuestiones, mejor. No hay nada absolutamente que ocultar, y menos a los municipios en cuyos términos municipales se asientan este tipo de industrias. Industrias que efectivamente son importantes, industrias a las que hay que exigirles el máximo. La Junta de Andalucía lo hace, pero ello no es óbice para reconocer que, sinceramente, se ha avanzado mucho en los últimos años, y en nosotros está que siga avanzando. Nada más y muchas gracias.